Para esta primera actividad de la práctica número 4 de sistemas digitales, estamos en presencia de un sumador discreto, el cual está compuesto por una compuerta OR exclusive, que es la 74LS86, y una compuerta AND, que es la 74LS08. En este caso, bueno, la compuerta OR exclusive es la que me hace el trabajo del LED sumador, mientras que la AND es la que me muestra en el LED, mediante el LED este de acá, el acarreo. Y del mismo modo, un dip switch que me va a dar las señales de entrada. Ahora lo que debemos hacer es comprobar el funcionamiento de este sumador discreto y que corresponda con su tabla de la verdad. En este caso tenemos desde la entrada del dip switch, el 1 y 2, dos ceros lógicos. Y en su salida podemos ver que desde el sumador, que es el de rojo, tenemos un 0, y desde el acarreo tenemos igualmente un 0. Si por el contrario yo ahora hago 1 y 0, vemos que en el sumador tengo un 1. Si ahora yo hago 0 y 1, tengo igualmente un 1, el acarreo igualmente 0. Y si yo hago entonces acá, ahí sí llevo el acarreo 1, cuando yo tengo las dos entradas en un 1 lógico. Para esta segunda parte de la actividad número 1, estamos en presencia de un sumador completo, donde, bueno, en este caso nos pidieron justamente un sumador BCD de 4 bits por entrada, utilizando los sumadores 74LS83. Entonces, bueno, en este circuito, que podemos ver está siendo simulado en Proteus, podemos ver que tiene varias etapas. Primeramente, bueno, vemos la etapa de entrada, la cual es en decimal, se ingresan dos números en decimal, que son los que se van a justamente sumar. Esto mediante una circuitería con dip switch, ¿cierto? Entonces, bueno, luego para poder pasarlo y hacer el proceso de la conversión de decimal a BCD, tenemos que pasarlos o convertirlos a binario mediante a unos codificadores. Entonces, bueno, como ellos, podemos observar, ¿verdad?, que el 74LS147 son activos en bajo. Debemos asimismo pasar ambas entradas por unos inversores que me permitan obtener estas entradas correctamente, ¿verdad?, en el estado que es. Entonces, bueno, luego, cuando ya la tenemos así, pasan ahora por el sumador 74LS83 y pasa por esta circuitería con compuertas y con junto a esta salida CR hasta otro sumador del mismo tipo. Esto ya que, bueno, como esto aquí está saliendo en binario, nosotros necesitamos que este pase a ser un número en BCD, para que luego estos decodificadores que tenemos acá lo interpreten y lo podamos visualizar correctamente en el display. Bueno, eso es lo que sucede aquí en este circuito y eso es lo que tenemos aquí también en la salida. O sea, vamos a sumar dos números que me permita ver el resultado justamente desde los displays. Ahora bien, vamos a realizar las pruebas. Por ejemplo, si yo enciendo acá, tenemos el 4, vemos que de aquí para acá tenemos el 4. Si entonces yo ahora tengo así, tenemos el 8. Estoy activando la entrada 4. Aquí la entrada 4 acá se están sumando los dos números y me está dando el 8. Si yo ahora tengo igualmente el 4, pero ahora aquí tengo un 7, aquí vemos que me toma un 11. Y si yo ahora hago así y coloco, por ejemplo, ambos en 9, vemos que es el 9, este es el 9, me da 18. Por lo tanto, el circuito funciona correctamente. Para esta tercera y última parte de la actividad número 1, tenemos ahora, o nos piden, realizar o implementar un circuito sumador-restador. En este caso, bueno, el circuito es muy similar al de la actividad número 2, que era el sumador completo. La parte número 2 de la actividad 1, que era el sumador completo, donde tenemos igualmente unas entradas X y Y en decimal ingresadas mediante dos dip switches. Y que asimismo van a pasar por un codificador para poder pasarla de decimal a binario. Que bueno, que como ya mencioné, al ser activo en bajo, debemos colocarle unos inversores para acomodarlo, o sea, tenerlo como realmente debería ser, en el estado que debería ser. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros indicarle este circuito? Si queremos sumar o queremos restar, bueno, mediante este switch que vemos aquí, el switch S. En este caso, estamos en presencia de una suma, lo podemos observar ya que los LEDs, yo tengo en la entrada 2.9 y me está mostrando en la salida el número 18. Entonces, cuando S, que es el switch, está cerrado, es decir, vale 0, tenemos que se suma los dos números se van a sumar. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Sucede porque estas compuertas que tenemos aquí, que son unas OR exclusive,
no me va, o sea, el hecho de tener este switch no me va a invertir el valor. Entonces aquí está entrando un 1, ella me va a retornar en la salida 1. Si este está entrando un 0, me va a también retornar en la salida un 0. Y así no me va a invertir nada. Y mientras tanto también en este sumador de la entrada C0, si aquí hay un 0, me lo va a tener en 0 igualmente. Me va a tomar ese valor. Ahora bien, eso por el parte de la suma. Ahora, en el caso de que el switch valga 1, es decir, que esté abierto, vamos ahora a tener un restador. O sea, los dos números que tenemos en la entrada van a ser restados y visualizados mediante los displays en la salida. En este caso, bueno, lo que ocurre es que la resta se va a hacer en complemento a 2. Es decir, me va a invertir la entrada Y. Y el número que tenemos aquí, o sea, ahí me va a hacer la resta, la operación de resta. Y el número que tenemos aquí, es decir, el 1, va a pasar al C0 del sumador. De este sumador que tenemos acá, que es el 74LS83. Y me va a permitir realizar la operación de la resta. En este caso podemos visualizar que tenemos el 9, ahora tenemos 9 y 9 y la salida es 0. Continuando con el caso de la resta, tenemos luego en esta área una circuitería con compuertas donde, bueno, hay que tomar en cuenta que el número mayor siempre va a ser 9 en la salida, ya que 9 menos 0, 9 y 9 menos 9 es 0, entonces nunca me va a pasar de 9. Por lo tanto, acá esta circuitería no va a ser necesario que me convierta el número BCD, sino que ella de una vez me lo va a mandar al siguiente sumador, me lo va a pasar por los decodificadores para mostrarlo, verificar los resultados en los displays de 7 segmentos. Entonces, bueno, aquí podemos por lo menos apreciar el caso de la resta, continuando acá. Si tenemos 9 y 9, es 0. Si tenemos, por ejemplo, bueno, si 9 y aquí en vez de 9 tenemos 7, me da 2. Si tenemos acá, vamos a ponerle 5 y 9, aquí debe ser 4 y así. Ahora, en el caso de la suma, si va a ser necesario, vamos a ver, así. En el caso de la suma, si él me va a acomodar el número, tal como pasaba con la parte 2 de esta misma actividad, me va a pasar por la circuitería para poder hacer la suma bien, la sumatoria bien, y me lo va a mostrar en el display. Aquí vemos que tenemos 9, 14, porque aquí son 9 y 5, 14. Y es lo que vemos en la salida. Para esta segunda actividad estamos en presencia ahora de un circuito comparador donde en lugar de utilizar un dip switch para ingresar los números de entrada, estamos utilizando una botonera, un circuito con botones. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo que vamos a visualizar es que desde dos números, vamos a comparar las condiciones de mayor, menor o si son iguales, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a llamar a estos números el número A y el número B. ¿Qué ocurre? En este caso, como no se están implementando dip switches, sino que se están implementando botones, el botón cuando yo lo pulso, él no va a quedar presionado, sino que se va a soltar. Entonces necesitamos buscar un modo de almacenarlo, ¿verdad? De que el circuito lo almacene para poder realizar esta operación, esta comparación. Eso se hace mediante unos registros que son los 74L8175. Ahora bien, bueno, primeramente vemos la entrada, que son los botones. Tenemos acá este codificador. Vemos aquí, como está activo en bajo, tenemos a la señal pasa por los inversores para acomodarla. Y tenemos los registros. ¿Qué ocurre? Bueno, estos registros lo que va a hacer es almacenarme, como ya mencioné, los dos números. Pero, primeramente, bueno, yo pulso un número y me lo va a guardar en el primer registro. Ese va a ser el número B. Cuando yo pulso otra vez, me va a guardar ese número B en el siguiente registro, o sea, me lo va a mover al siguiente registro y me va a guardar acá el número A. Entonces, como podemos observar, otra cosa también que nos piden es visualizar este número A en un display de 7 segmentos, que es el que vemos acá arriba. Entonces, bueno, podemos ver la conexión desde el decodificador hasta el display de 7 segmentos para poder verificar cuál es el número A que estamos ingresando en la entrada. Y luego, del mismo modo, tenemos acá abajo una circuitería RC, ¿verdad? Con una compuerta NAND, porque en este caso, estos registros se hacen mediante pulsos eléctricos, que son de estos que vemos acá, mediante el clock, la compuerta clock. Por último, ya para concluir con la explicación del circuito, vemos ahora en la etapa final, que es esta de acá, donde ya vamos a introducir tanto el número A como el número B en el comparador, que en este caso es el 74LS85. Como vemos, están siendo ingresados desde acá y desde acá, el número A
y el número 1. Y que del mismo modo, tal como nos solicitan, vamos a mostrar en los LEDs si A es mayor a B, si A y B son iguales, o si A es menor que B. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo para ver el funcionamiento, recordando que primero vamos a ingresar B y después es que se va a ver A. En este caso, vamos a decir que B es el 7. Vamos a empezar la simulación. Aquí vemos que está en 0, no hemos ingresado ningún registro. Si tenemos ahora que el 7, bueno, como hemos ingresado, perdón, es 8, hemos ingresado un solo número, me va a guardar como que A es este de acá. Pero cuando yo ingreso un 3, por ejemplo, me va a ingresar, este es el 3, y el 8 me lo va a guardar como el B. Entonces, A, como sabemos, A es 3 y B es 8, por lo que el LED que enciende es el de acá, indicando que, bueno, 3 evidentemente es menor que 8. Y bueno, ese es el funcionamiento de este circuito. Para esta actividad número 3, la primera parte, vamos a ver lo que es el bit de paridad par. En este caso, bueno, primeramente en este circuito tenemos unos botones, que es nuestra entrada, que son nuestros datos de entrada, que van del 0 al 15, donde, bueno, como esto es en decimal, lo vamos a pasar por unos decodificadores que son activos en bajo, por lo que vamos a tener que colocar unos inversores para acomodarlo. Y asimismo los vamos a pasar por una OR para generar, con toda esta circuitería, el número en binario. Entonces, luego de que tenemos esto, él va a pasar por esta circuitería que vemos acá, que es con las OR exclusive, para poder generar el bit de paridad par, que es el de que vemos acá. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer las pruebas, vamos a ver acá con los bits de datos, ¿verdad? O sea, se van a iniciar, se van a mostrar aquí cuál es el número que estamos ingresando, y este me va a señalar, me va a hacer pues que haya paridad en los unos, o sea, que la cantidad de unos sean par. Por ejemplo, bueno, vamos a empezar la simulación. Aquí está en 0, ¿verdad? Entonces, si yo hago 15 acá, presiono 15, podemos ver que se me encienden los 4 LEDs. Y el LED de la paridad, el bit de paridad par, no necesita encenderse porque hay 4 pares de 1, o sea, es un número par. Sin embargo, con el 14 no ocurre lo mismo. Aquí solamente tenemos 3 1, eso es un número impar. Pero para que exista la paridad, me va a encender el bit de paridad, me va a encender el LED de la paridad. Y me va a seguir manteniendo paridad respecto a los 1. Ahora, para la parte de la actividad número 3, vamos a cambiar la codificación. Ahora, en vez de ser un bit de paridad par, vamos a generar, ¿verdad? Un bit de paridad impar, cambiando de ese modo la codificación en el circuito. En este caso, bueno, la circuitería es la misma que cuando generamos el bit de paridad par, solo que ya en la parte donde vamos a generar este bit de paridad, vamos a agregar un inversor que me va a hacer que se muestre el LED, que se encienda el LED, cuando aquí haya pares de 1. Es decir, si aquí, por ejemplo, hay 2 LED encendidos, él me va a encender acá. ¿Por qué? Para que sea un número impar lo que se muestre en la salida. Eso es lo que se quiere. Entonces, bueno, la mejor forma de hacerlo es probándolo. Vamos a correr la simulación. Aquí, bueno, está en 0, pero como necesitamos que haya impares de 1, se enciende el LED. Por ejemplo, con el 15, recordemos que anteriormente con el 15 no encendía el LED, pero ahora enciende. En este caso todos los LEDs están encendidos. Y hay 5, o sea, hay 4 pares de LED amarillo, pero el LED verde me está haciendo que haya 5 1, por lo que es una paridad impar. En el caso del 14, que antes me encendía el LED cuando era con la paridad par, ahora con la paridad impar no es necesario que lo encienda porque hay 3 1, siendo el 3 un número impar. Y bueno, igualmente acá, si se enciende uno solo está bien, y aquí encienden 3. Para la parte de la actividad número 3, vamos ahora a implementar en el circuito para ver el bit de paridad par, vamos a implementar un circuito de detector de error, que en este caso es este de acá, donde vemos que tenemos estas compuertas OR exclusive que me van a tomar los datos que están entrando, los datos de entrada pues en binario, y me va a tomar también el bit de paridad desde la circuitería para mostrar justamente este bit de paridad, como vemos desde este lado. Y me va a indicar mediante el LED si hay un error. Entonces, bueno, en este caso vamos a empezar la simulación para comprobar que está correcto el circuito, que es el mismo. Simulamos, aquí está en 0, ¿verdad? Entonces, si yo ingreso aquí un 15,
vemos que el número es un 4, son 4 1, por lo que hay paridad par. No es necesario que se encienda el bit de paridad. Y bueno, el bit que indica el detector de error, o sea, el bit de indicador de error, no se enciende porque están llegando bien los números, están llegando bien los datos, perdón. Entonces, si yo ahora ingreso el 14, sí se me va a encender el LED para la paridad, porque podemos ver que son 3, 1. Entonces, para que sean 4 y siga siendo un número par, se me enciende el bit de la paridad par. Y el LED que indica el error continúa apagado. Entonces, bien, en este caso, todos los datos en este circuito me están llegando correctamente. Pero vamos a ver a continuación un circuito donde estamos ingresando a propósito un dato que no debería ser, para ver cómo funciona este circuito detector de error. Bueno, ahora para la parte de vamos a ver en el circuito, el que ya expliqué, vamos a introducir forzadamente un dato erróneo dentro del circuito, el cual es este que vemos acá. Desde D0 lo estamos colocando directamente conectado a una fuente de 5 voltios. Es decir, aquí lógicamente me va a entrar un 1, o sea, va a ser un 1 lógico lo que vaya a entrar por acá. Entonces, si yo tengo un número, ¿verdad?, que me tenga un 0 desde acá, esto me está forzando a que lo que entre es un 1. Por lo tanto, me debería indicar el circuito el error en la paridad. Vamos a comprobarlo con la simulación. Bueno, podemos ver que efectivamente aquí en D1 me está encendiendo el LED cuando no debería, por estos 5 voltios de aquí, o sea, por esta conexión aquí que hicimos en D0. Y, por ejemplo, si yo coloco el 14, aquí debería ser, los datos deberían ser 1, 1, 1, 0. Pero como aquí estamos introduciendo forzadamente un error, entonces el bit que me indica el error va a encender. Y bueno, comprobando de ese modo que el funcionamiento es correcto. Ahora, para la parte del Hamming, parte E de la actividad número 3, vamos a ver, o vamos a implementar, se puede implementar un circuito con detector de error en un código Hamming. En este caso, bueno, el código Hamming son 3 bits de información N, que son estos que estamos agregando acá, a los cuales se le va a agregar, para que sea un código Hamming, unos bits K. O sea, estos son como los que se le añaden para conformar los 6 bits del Hamming. Entonces, bueno, una vez que tenemos eso, ellas van a pasar por estas compuertas OR exclusive y mediante estos LEDs me van a indicar en dónde se encuentra el error de acuerdo a la combinación que yo tenga en cada uno de estos valores de entrada. Entonces, para comprobar que efectivamente el circuito está implementado correctamente, se tiene este dato de entrada, ¿verdad?, donde podemos observar aquí las posiciones de acuerdo a lo que estamos ingresando en los switches. Entonces, vamos a simular. Podemos ver que está bien, me están llegando el dato como debería llegar acá, mediante los LEDs. No vemos ninguno prendido, pero, por ejemplo, si yo cambio ahora K1, que vemos que dice que es un 1, si yo, por ejemplo, ahora cierro y lo vuelvo un 0, me va a encender el LED de error, ¿verdad?, que me indica que es ese 1, que viene desde acá. Vamos a ver que viene desde acá. Y me indica aquí el error mediante este LED. Y si yo veo este número en binario, esto es el 1, este es el número 1 en binario. Lo que me está indicando que en la posición 1 hay un error. La posición 1 es justamente K1. Entonces, bueno, si yo ahora lo abro de nuevo, me va a desaparecer el error porque está llegando bien la información. Pero ahora, bueno, vamos a cambiar N3. Vamos a abrir acá N3. En N3 podemos ver que se me encienden estos dos LEDs y me está indicando que en la posición 3 tengo un error. Y efectivamente ahora dejó de ser 0, sino que pasó 1. Por lo cual el circuito funciona correctamente.